Un saludo cordial. Yo soy Mauricio Salgado Castilla del proyecto Oasis y en esta ocasión hablaremos de estilos de aprendizaje, el cerebro humano. Cuando observamos esta imagen, podemos imaginarnos que cada uno de estos niños está interactuando de una manera diferente, de una manera única. Eso nos lleva a pensar cómo se aprende. Algunas inquietudes que están detrás de esta charla son: ¿todas las personas aprenden igual? ¿Por qué en el caso de dos estudiantes de la misma edad, del mismo ambiente sociocultural y con similares capacidades intelectuales, uno aprende y el otro no? Eso también lo podemos decir de hijos de los mismos papás, que uno no tiene ningún problema en el colegio y el otro tiene toda clase de problemas, teniendo los mismos papás, comiendo lo mismo, yendo al mismo colegio. ¿Por qué las diferencias? ¿Por qué es tan diferente el desempeño cuando se trabaja en equipo o cuando se trabaja en silencio? Entonces, podemos decir que el aprendizaje es un proceso de interacción entre una persona y su ambiente natural, ya sea familiar, social o cultural. A partir de las experiencias y las vivencias se va conociendo la realidad. Estas nuevas adquisiciones se van relacionando con las anteriores, se reorganizan y se expanden. De ahí que es muy importante los procesos de asociación. Muchos de los temas que se olvidan cuando se han aprendido se relaciona con que no se conectaron con conocimientos previos, con algo que ya había. Este conocimiento de por sí tiene que ser útil y tiene que ver sus efectos en las acciones y decisiones. El cerebro realmente es un órgano eminentemente utilitario. Si lo que se está aprendiendo no le sirve, no lo recordará. Los niños aprenden rápidamente a hablar porque el cerebro lo ve como una necesidad de relacionarse. Pero si se le está enseñando algo a una persona que el cerebro no lo capta como importante, como útil, seguramente lo aprenderá solo por pasar un examen, pero luego lo olvidará. Empecemos a hablar del tema de estilos de aprendizaje. Se dice con frecuencia que cada persona es única, que cada persona tiene una forma particular de hacer las cosas, y es muy importante considerar que cada persona tiene una forma particular de aprender. En este estilo particular de aprender influyen aspectos fisiológicos, intelectuales y emocionales. Especialmente los emocionales tienen una gran importancia en el aprendizaje. Este estilo determina la forma como se percibe el mundo. Es diferente percibirlo a través del tacto, jugando, tocando, a percibirlo a través de voces, a percibirlo a través de canciones o de palabras que hay que leer en un tablero o imágenes que se presentan de un computador. ¿Qué factores influyen en el aprendizaje? Podemos empezar con la atención, pero hay que tener mucho cuidado cuando se refiere uno a que alguien no está poniendo atención. Encuentra uno ocasiones que una persona está mirando para otro lado mientras oye una charla, pero curiosamente descubre que fue la única persona que realmente entendió lo que se estaba diciendo. Entonces, eso tiene que ver con el estilo particular de las personas. Otro de los factores es la actitud. ¿Estoy interesado en el tema? ¿Cuál es mi actitud hacia la persona que me está hablando, hacia el tema
hacia el trabajo que estoy haciendo. Y eso tiene que ver muchísimo con la motivación. ¿Qué me motiva a hacer esto? ¿Qué me motiva a este aprendizaje que estoy haciendo? Y las recompensas. En recompensas no necesariamente estamos hablando de cosas tangibles como regalos o dinero. A veces la mejor recompensa para una persona es descubrir que puede aprender un tema que quería y no sabía. Cuando esa recompensa se vuelve personal, cuando se vuelve una competencia consigo mismo, entonces realmente encontramos personas que se automotivan. De esto, obviamente, tiene que ver la personalidad del que está aprendiendo. El grado de madurez es muy diferente que sea un niño de 4 años el que está aprendiendo o alguien que tenga 15 o 25. La eficacia intelectual. Hay procesos intelectuales que favorecen aprendizajes de matemáticas o de arte o de lenguaje. Y evidentemente, por último, el proceso didáctico o pedagógico con que se enseña. Una buena pedagogía ayudará más allá de que si uno tiene una persona motivada, pero con mala pedagogía, pues lo que lleva a uno es realmente una... ¿Cómo es el proceso de aprendizaje en el cerebro? Realmente uno podría pensar que es una serie de etapas, pero podemos dividirla en dos grandes fases. Primero vienen las percepciones que capta el cerebro a través de los sentidos del mundo exterior. Estos se convierten en impulsos eléctricos que son entregados al cerebro a través de los nervios. Si una persona tiene un problema auditivo o tiene un problema visual, obviamente la percepción que va a recibir el cerebro no estará completa si es una presentación audiovisual. El cerebro, a partir de estos impulsos eléctricos y químicos, también hablaremos de los neurotransmisores, empieza a ejecutar acciones. Por ejemplo, hay cosas, mover los brazos, caminar, mover los ojos o hasta escribir. Depende de las órdenes que genera el cerebro con impulsos eléctricos y químicos. Entonces, en el proceso de aprendizaje hay una serie de redes que son configuradas por las neuronas. Estas son unas células que son determinantes en los nervios y que tienen varias partes. Incluyen un núcleo, un axón y las dendritas. En el núcleo de la neurona se genera el impulso eléctrico y a través de los axones se conectan con otras neuronas. Mientras que las dendritas es como el receptor que tienen estas neuronas. Entonces, ¿qué es lo que va pasando acá? Las neuronas se van conectando y creando grandes redes, como pensar que uno tiene en un mapa, hay un montón de, por ejemplo, pueblos aislados, y a medida que se vayan haciendo conexiones, caminos, carreteras y autopistas, es lo mismo que va haciendo el cerebro, conectando neuronas. Hay unas redes mucho más grandes, unas redes más pequeñas. También es muy importante conocer que las neuronas también se conectan químicamente. Entonces realmente la conexión es electroquímica y aparece el término neurotransmisores. Los científicos hablan de que en el cerebro humano hay más de 11.000 millones de neuronas de diversos tipos, dependiendo de lo que ellas hagan. Entre más complejas sean estas redes, mayor será la capacidad de una persona de aprender, de analizar, de reflexionar, de tomar posiciones críticas en el momento de tomar decisiones. Es muy importante entonces entender, por ejemplo, que las decisiones que puede tomar un niño son muy diferentes a las que toma un adolescente o las que toma una persona adulta que ha estado permanentemente en un proceso de aprendizaje.
Neurotransmisores. Los neurotransmisores son los responsables de las comunicaciones químicas que hay entre neuronas. A diferencia de la comunicación eléctrica, la química es de neurona a neurona. Existen diversos tipos de neurotransmisores y realmente afectan todas las funciones mentales y del cuerpo. Gestionan sobre todo las emociones, todo lo que tenga que ver con la planificación, creación de estrategias, toma de decisiones, movimientos involuntarios. Entre las más reconocidas neurotransmisores está la serotonina. Este es un neurotransmisor asociado con la felicidad. Su deficiencia puede llevar a depresión. La dopamina es un neurotransmisor realmente importante y hay que tener mucho cuidado con él, porque es el de las conductas adictivas. Está asociado con las sensaciones placenteras, los movimientos musculares, la regulación de la memoria, los procesos cognitivos asociados con el aprendizaje y la toma de decisiones. El cerebro, digámoslo claramente, es un órgano perezoso. Si uno de una manera externa, como se hace a través del tabaco, alcohol o las sustancias psicoactivas, le da neurotransmisores, el cerebro deja de producirlos. Pero sí los exige, de tal manera que la persona desarrolla una adicción hacia esa sustancia que le da esos neurotransmisores. Ese es el peligro de las sustancias psicoactivas. Y es aún mayor el peligro cuando las personas son jóvenes. Cuando se adquieren o se toman drogas, alcohol o tabaco, cuando se tiene menos de 21 años, es mucho más grave que cuando se tiene más de 21 años. El glutamato, por ejemplo, es un neurotransmisor muy importante asociado con la memoria y su recuperación. Y es el mediador principal de la información sensorial, motora y cognitiva. Siguiendo con las redes neuronales, hay tres tipos de redes neuronales. Están las aferentes, las intermedias y las motoras. Las aferentes son las encargadas de captar la información del mundo exterior y llevar esa sensación al cerebro. Las intermedias son las que realmente hacen el procesamiento en los pensamientos, ya sea una emoción, y son los responsables de la toma de las decisiones. Y las motoras son aquellas que ya conducen las órdenes hacia los músculos para ejecutar un movimiento. Hablando del desarrollo cerebral, podemos ver que el cerebro se va creando y se va desarrollando, pero a diferencia de muchos órganos que cuando el bebecito nace ya los tiene muy desarrollados, el cerebro realmente termina su desarrollo completo a los 21 años. El desarrollo, pongamos, de las destrezas sensomotoras, uno nota cómo el bebecito tiene muy pocas destrezas y a los 5 años tiene una destreza y a los 10 puede hacer cosas que jamás hubiera hecho a los 3 años. La adaptación al medio ambiente hace que el cerebro desarrolle esas destrezas para sobrevivir. De ahí que la educación y sobre todo la actitud, la motivación que los educadores tengan en esas edades para los niños es determinante. El aprendizaje intelectual está determinado por la adquisición de conocimientos y el desarrollo de actividades intelectuales. Esto depende de la capacidad de adquirir, comprender, reflexionar, tomar una posición crítica y proponer una solución a un tema. Pero para esto hace falta también que hayan circuitos neuronales desarrollados
en determinadas edades. No todos los niños pueden hacer las cosas a la misma edad. Es muy importante considerar eso. Por ejemplo, procesos como de lectoescritura se debería esperar por lo menos hasta los 7 años para que las redes neuronales se hayan desarrollado lo suficiente para hacer el proceso de codificación del lenguaje. A través también del proceso social, de la conexión social con otros seres humanos, se aprende de gran manera todo lo que se llama el proceso de aprendizaje social. Los niños, por ejemplo, que están aislados, son niños solos, esa parte realmente repercute en toda su vida. Hay diferentes grupos de neuronas, son las responsables de ir estructurando caminos para conducir esa información. Por ejemplo, cuando un niño empieza a leer, uno ve que le cuesta muchísimo trabajo. Pero a medida que va pasando el tiempo, uno ve que la lectura va siendo más rápida, más expedita, y después de un tiempo uno se da cuenta que no solamente lee, sino que comprende y puede reflexionar rápidamente. Es como empezar con un camino uniendo pueblos, que era un simple camino de tierra, de barro, y a medida que el camino se va pavimentando hasta que termina siendo una gran autopista, entonces ya fluye fácilmente la información. ¿Eso qué nos indica? Que ejercitar la mente es muy importante para poder pavimentar esos caminos neuronales. Los estilos de aprendizaje y las redes neuronales. Los estilos de aprendizaje lo que nos dicen es que hay personas que utilizan caminos neuronales diferentes a los otros para adquirir un conocimiento. Una persona que prefiere pintar a hablar está utilizando una red neuronal totalmente diferente a otra. Cuando a una persona yo le presento un dibujo y una explicación verbal, muchos de ellos captarán solamente la parte visual, otros captarán más la parte verbal, otros captarán una mezcla y otros hasta que no interactúen, a veces escribiendo, pintando o modelando, no podrán adquirirse conocimiento. Son diferentes redes neuronales y las personas tienen estas redes de una manera natural. Estas también se pueden desarrollar, pero hay preferencias o estilos de aprendizaje preferentes. Es muy importante considerar que las redes neuronales se crean desde que nacen, o la verdad es de mucho antes de que nazcan, hasta que la persona se muere. Hoy en día se conoce el concepto de neuroplasticidad. El cerebro no deja de aprender. Muchas veces se dice que no utilizamos sino un 5 o un 10% de nuestra capacidad cerebral. La verdad es que uno utiliza todo el cerebro. Lo que pasa es que no se utiliza grandes redes neuronales. Una persona entre más lo ejercite va a utilizar sus neuronas, pero estas neuronas seguramente van haciendo redes más complejas que si no está habituado a aprender. Una persona que deja de aprender rápidamente, realmente luego uno se da cuenta que tiene problemas para comprender cualquier cosa. La idea es que uno nunca deje de aprender, que uno nunca deje de utilizar esas redes neuronales. Lo mismo sucede si estos caminos no suceden, no se mantienen. Por ejemplo, uno sabe que cuando una carretera no se mantiene con la lluvia, con el medio ambiente, se va deteriorando. Exactamente lo mismo pasa con las redes neuronales. Por ejemplo, una persona que aprendió muy bien las tablas de sumar y multiplicar y luego se dedica a utilizar siempre la calculadora. El día que tiene que hacer un cálculo mental sencillo, seguramente le costará muchísimo trabajo, por lo menos dudará y dirá, ¿qué me pasó? Cuando antes yo sabía esto y lo podía contestar muy rápido. Abandoné la carretera se deterioró. Entonces la idea es permanentemente estar haciendo ejercicio de nuestros caminos, de nuestras autopistas. Es mucho mejor tener verdaderas autopistas y no simplemente caminos de herradura.
Esta es una imagen, aprovechando la tecnología moderna, de las conexiones que se pueden hacer entre redes neuronales, dependiendo de cada color, se está indicando caminos diferentes. Hablando un poco de la forma como está compuesto el cerebro, podríamos pensar que el cerebro humano es muy especial. El cerebro humano llega a pesar como el 2% del peso de una persona y contiene el 90% de las neuronas. Hay otros sitios donde hay neuronas, como el colon, el propio corazón. Hay otros sitios donde hay neuronas, pero realmente en el cerebro se concentran el 90% de las neuronas. Pero algo muy interesante es que el cerebro consume el 25% de la energía que se consume. Realmente el cerebro es un gran consumidor de energía. Y en eso hay que tener muchísimo cuidado cuando se habla de dietas y cuando se habla de una comida sana. A veces las personas piensan que sano significa estar flaco, pero sano a la hora de la verdad lo que implica es tener la suficiente energía, en especial para el cerebro. Podemos hacer una gran división del cerebro en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Este está, a su vez, los hemisferios los podemos dividir en 4 lóbulos separados por fisuras. También podemos pensar que el cerebro tiene como 3 áreas de desarrollo. Tenemos un cerebro muy central que lo llaman algunos especialistas el cerebro reptil, porque hasta cierto punto es el que compartimos con los reptiles. Y es la parte más antigua del cerebro, y a la hora de la verdad es el que está dedicado a la autopreservación, a sobrevivir. Es el responsable de la respiración, de las funciones básicas totalmente automáticas que no tenemos que aprender nada para poderlas hacer. Luego viene, por ejemplo, todo lo que podríamos decir que es el cerebro límbico, donde también incluimos el tálamo y el hipotálamo, y es donde están considerados, pongamos, la parte emocional, donde están las necesidades básicas como el manejo del hambre, la sed, el miedo, la ira o el mismo placer físico. Y por último, tenemos el cerebro racional o neocórtex, que comprende la parte externa del cerebro, lo que uno siempre ve, pongamos, en las películas o en las imágenes, ¿no? Es la parte exterior del cerebro. Ahí diríamos que es la parte racional del cerebro. Esto, este parte pensante, como llamaríamos nosotros, racional del cerebro, y el cuerpo calloso, que une los dos hemisferios, es el responsable de los procesos cognitivos y lo que llamamos los procesos mentales. Mirando, ya vimos que tenemos dos hemisferios, pero ahorita hablemos de los lóbulos, ¿no? Tenemos 4 lóbulos principales. El lóbulo frontal, que está en la parte delantera del cerebro, es donde se deposita, por ejemplo, gran parte de la memoria, donde está toda la regulación emocional y se aprende a regular la conducta. Pongamos las conexiones que se hacen entre el prefrontal y el frontal se van desarrollando con la edad. A veces por eso hay personas jóvenes que les dice uno que su criterio y su capacidad de tomar decisiones no está bien desarrolladas. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía no tienen las suficientes conexiones con el frontal. Se espera que una persona después de los 21 años ya tenga las conexiones suficientes para tener un buen criterio y tomar decisiones correctas. Eso no quiere decir que los niños no tomen decisiones correctas o no lo puedan hacer, pero se espera y hay que proteger por eso el cerebro hasta que sea todo el proceso de desarrollo con la edad para alejarlo de, vuelvo a insistir, alcohol, sustancias como el tabaco o sustancias adictivas, porque eso va a dañar esas conexiones y no va a propiciar para, es muy diferente otra vez que sea un adulto mayor, mayor de 21 años, ni siquiera los 18, mayor de 21 años, que consume alcohol o sustancias que nadie debería consumir, pero si las consume después de los 21, los efectos son muchísimo menos graves que si lo consume por debajo de los 21 años.
Está el lóbulo parietal, que es donde se recibe la información sensorial de básicamente todos los órganos del cuerpo, vamos de la piel, los músculos, y es el responsable, por ejemplo, de los procesos como el de la matemática y la misma música. Está el lóbulo temporal, que es el encargado de recibir las sensaciones especialmente del olfato, del gusto y del oído. Y es como la interfase entre la información visual, la comprensión del lenguaje y el control de emociones originadas en el lóbulo frontal. Vuelvo a insistir entre la conexión entre lóbulos. Hemos visto que nacemos con las neuronas siguen creándose por mucho tiempo, pero la conexión entre ellas se va dando a través del tiempo. Si yo no propicio a través del aprendizaje, a través de buena alimentación, la conexión entre las neuronas, estas personas serán personas que no van a quedar con redes neuronales buenas que lo puedan ayudar a tener unas vidas satisfactorias cuando sean mayores. El lóbulo occipital, que está en la parte de atrás, es realmente el que se encarga de procesar la información visual. Miren lo interesante. Los ojos están adelante, pero el procesamiento de la información visual está atrás. Y el lóbulo de la mitad del temporal es como la interfase de traer esos impulsos eléctricos de los ojos hacia la parte de atrás y procesar el color y el movimiento en el medio ambiente. Entonces, quiero recalcar que la edad y el desarrollo cerebral es muy importante. En los primeros 20 años, 21 años, el cerebro se desarrolla de manera importante. Después de los 21 años se sigue desarrollando, pero de manera importante lo hace. Durante los primeros meses, el bebecito realmente tiene muy bien desarrollado su cerebro reptil y es el que mantiene las funciones básicas vitales. A veces uno oye de bebés prematuros que a veces no saben respirar bien, que tienen problemas para las cosas más sencillas. Bueno, eso quiere decir que todavía los procesos del cerebro reptil no estaban totalmente desarrollados y hay que ayudarle mientras que esta parte se desarrolla. Posteriormente, el que sigue es el sistema límbico, todo lo que es el tema, vuelvo a insistir, de las emociones. Es lo primero que hay. Entonces es cuando uno ve que pueden haber reacciones emocionales no necesariamente con buen control, porque acordémonos que ese control lo tenemos en el lóbulo frontal y no necesariamente los pequeños tienen las conexiones necesarias para tener una buena regulación emocional. Es muy importante recalcar que el cuerpo calloso, que es el que conecta los dos hemisferios cerebrales, también se va fortaleciendo y va separando anatómicamente lo que es la parte racional del sistema límbico. En todos estos momentos vuelvo a insistir en la importancia de no consumir sustancias que afecten el cerebro. Un vaso de alcohol será muy bueno para el corazón, pero realmente tiene unos efectos terribles en el cerebro, especialmente en los niños. Y pues vuelvo a recalcar, lo mismo sucede con las llamadas drogas recreativas o psicoactivas. Es muy importante conocer que alrededor de los 7, 8 años, el neocórtex o la parte racional del cerebro tiene la maduración suficiente para que los niños puedan aprender a leer o hacer otros procesos. La lectura no es algo que esté embebido genéticamente en los humanos. La lectura es cultural. Necesitamos un desarrollo del cerebro racional para que los niños, por ejemplo, puedan leer. De ahí que muchos niños que tratan de enseñarles en preescolar a los 4 o 5 años a leer, los diagnostican con problemas de aprendizaje, pero luego mágicamente cuando llegan a los 7 años, 8 años, automáticamente el problema de aprendizaje desaparece. No, la verdad es que nunca hubo un problema de aprendizaje, lo que se estaba esperando es que hubieran conexiones neuronales que le permitiera poder manejar esos nuevos aprendizajes.
No es natural para los humanos leer, es natural caminar, es natural comer, mas no leer. Imagínense por un momento lo que es el proceso de lectura en Chile, en China o en alemán. Son totalmente diferentes los procesos necesarios. Hay que esperar a que el cerebro tenga las conexiones suficientes para hacerlo competentemente y no forzar situaciones. Quiero darle las gracias de una manera muy especial por su interés y por su atención en estos desarrollos del proyecto Oasis. Lo invito a seguir acompañándonos a través de los diferentes medios que tenemos. Página web www.proyectooasis.com. A través de YouTube directamente puede repetir esta charla y otras que ya tenemos, simplemente buscando Proyecto Oasis. Cualquier inquietud o pregunta o sugerencia, por favor, nos la puede enviar al correo info@proyectooasis.com o nos puede seguir vía Twitter en Oasis Proyecto.